es una palabra muy importante, pero bien. The story of Padre Rico, Padre Pobre is true story. La historia de Padre Rico, Padre Pobre es una historia real. Padre Pobre, very smart man. El Padre Pobre, un señor muy inteligente. He was the top of his high school class. Era el mejor en su clase en la preparatoria. He graduated from the University of Hawaii in just 2 years. Se graduó de la Universidad de Hawái en apenas 2 años, Rather than 4 years. en lugar de 4. He went on to Stanford University, Después asistió a la Universidad de Stanford, University of Chicago, a la Universidad de Chicago and Northwestern University, y a la Universidad Northwestern, and got his PhD. donde obtuvo un doctorado. So when I was a little boy De modo que cuando yo era pequeño in Hawaii, y vivía en Hawái, my dad was the boss. mi papá era el jefe. He was the head of education. Él era el director del sistema educativo. So, as you know, most school teachers are not rich Y como ustedes saben, la mayoría de los maestros de escuela no son ricos, because they never learned the language of money. porque nunca aprendieron el lenguaje del dinero. So when I was 9 years old, Entonces, a mis 9 años, growing up in a little small town called Hilo, Hawaii, en una pequeña población de nombre Hilo, en Hawái, I raised my hand in the class un día levanté la mano en el salón de clase and I asked my teacher, when will I learn about money? y le pregunté a mi maestro, oiga, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero? And the teacher says, we do not teach you money in Y el school. maestro me dijo, en la escuela no se enseñan cosas del dinero. Like from the Bible, the love of money is the root of all evil. Es como si estuviera en la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. And I said, I'd still rather have money and be evil, I don't care. Y bueno, yo siempre he pensado, prefiero tener dinero aunque haya algunos males, no me importa. So, the reason I asked the question is because my classmates were very, very, very rich kids. Y yo hice esa pregunta porque muchos de los niños en la escuela eran niños muy, muy ricos. Hawaii was based upon sugar plantations. Hawái vivía especialmente de las plantaciones de caña de azúcar. So they brought in the Japanese, the Chinese, and the Koreans, and the Filipinos. Así que habían traído tanto a japoneses, chinos, coreanos y filipinos To work in the sugar and plantation fields. que habían llegado a trabajar en los campos de caña de azúcar y en los ingenios azucareros. So by accident, Así que por accidente, I was assigned to the rich kids school. a mí me asignaron en una escuela donde había muchos niños ricos. And most of the rich kids were white kids. Y la mayoría de esos niños ricos eran blancos. Their parents owned the plantations. Sus padres eran los dueños de las plantaciones. And the Asian kids worked for the plantation. Y los niños asiáticos trabajaban en las plantaciones. Sus padres trabajaban en las plantaciones. So I'm sitting in this classroom with all my rich white friends. Entonces ahí estaba en el salón de clases con todos mis amigos blancos ricos. And that was the first time I realized Y esa fue la primera vez que me di cuenta I was poor. de que yo era pobre. My friends had new bicycles. Mis amigos tenían bicicletas nuevas, They had yachts. tenían yates And they belonged to the country club for golf. y además eran miembros del club de golf local. And I went, how come they're rich and I'm not rich? Y yo decía, ¿cómo es posible que ellos sean ricos y yo no? So that is why I raised my hand at 9 years old. Por eso ese día, a los 9 años, levanté la mano And I asked the teacher, when will I learn about money? y le pregunté al profesor, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero? As I said, she says, we do not teach you about money at school. Y como les decía, la profesora me dijo, en la escuela no enseñamos cosas de dinero. So I said, so why am I in school if not to learn about money? Y yo me pregunté, entonces, ¿a qué vengo a la escuela si no es para aprender sobre el dinero? She says, so you can get a good job Y la maestra me dijo, para que de grande tengas un buen empleo and work for these people's parents. y trabajes para los papás de estos niños. I said, that doesn't make sense to me.
Y yo dije, no le encuentro sentido. So I went home to my father, Padre Pobre, Entonces regresé a casa con mi padre, el padre pobre, and I said to my father, how come we don't learn about money at school? y le dije, papá, ¿cómo es posible que en la escuela no enseñen nada sobre el dinero? He says, because the government does not allow us to teach the subject of money. Y me dijo, porque el gobierno no nos permite enseñar nada sobre el dinero. I said, so who tells the government to tell them that? Y yo le dije, ¿y al gobierno quién le dice que les diga eso? He says, the government just wants you to be employees. Y dijo, es que lo que el gobierno quiere es que todos ustedes sean empleados. I said, but I want to be rich. I don't want to be Le employed. dije, pero yo quiero ser rico, yo no quiero ser empleado. My father says, well, you must be employed. Y mi papá me dijo, bueno, tendrás que ser empleado. And you must work for the rich white guys. Y tendrás que trabajar para los blancos que son los ricos. So I said, fuck you. Así que dije, a la mierda. And that is, so my father said, go talk to your best friend's father. Y mi papá me dijo, habla con el papá de tu mejor amigo. So out of a class of about 30 children, En el salón de clases éramos como 30 niños about 5 of us were poor, y más o menos 5 éramos pobres. were Asians. Éramos asiáticos. And so I said, so how come Mike's father is going to be rich? Y aún así yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el papá de Mike sea rico? He said, because Mike's father is an entrepreneur. Y me dijo, porque el papá de Mike es emprendedor. And I never heard that word before. Y yo nunca había oído esa palabra. I said, what does entrepreneur Y mean? le dije, ¿qué significa emprendedor? It means, he says, my father says, it means he doesn't need a job. Y mi papá me dijo, significa que ese señor no necesita un empleo. So I asked my dad, I said, so what are you? Y entonces yo le dije, papá, ¿y tú qué eres? He says, I'm an employee. Y dijo, yo soy un empleado. And that's why schools say go to school to get a job and become an employee. Y por eso en la escuela nos dicen, asiste a la escuela, busca un empleo y conviértete en empleado. So my dad, very good, Padre Pobre, very good teacher. Entonces mi padre, muy buen padre pobre, un muy buen maestro, He says, if you want to be an entrepreneur, me dice, si quieres ser emprendedor, you must learn from entrepreneurs. tienes que aprender de los emprendedores. Almost all school teachers are employees. Y prácticamente todos los maestros de escuela son empleados. So I asked, what's the difference between an employee and entrepreneur? Y yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre empleado y emprendedor? And my dad says, employees want security. Y me dijo, los empleados buscan seguridad, They want the paycheck. quieren tener un cheque garantizado, They need the paycheck. necesitan ese cheque, They need the benefits. necesitan las prestaciones o beneficios, They need the government to take care of them. necesitan que el gobierno los cuide, I said, okay. ¿sí? And I said, what about entrepreneurs? Y le dije, ¿y los emprendedores? He said, entrepreneurs do not want security. Y me dijo, los emprendedores no buscan seguridad, Entrepreneurs want freedom. los emprendedores buscan libertad. How many people want freedom? ¿Cuántos de ustedes quieren libertad? So thank you for being here. Así que gracias por estar aquí esta noche. So I will draw you a little picture. Les voy a hacer un dibujo. Let's say this is a coin. Digamos que esta es una moneda. All coins have 3 sides. Las monedas tienen 3 lados. On one side is heads, En un lado tenemos cara tails. en el otro lado tenemos cruz. There's always heads and tails. Siempre una moneda tendrá cara o cruz. And the third side Y el tercer lado de la moneda is edge. es el canto. If
It is impossible to have only one-sided coin. Es imposible tener una moneda con un solo lado. No matter how close you cut the coin, Sin importar qué tan delgada sea esta moneda, there's always three sides. siempre tendrá tres lados. So the problem with school, Entonces, el problema con la escuela it teaches you es que en la escuela nos enseñan la parte pobre. You go to school and this is all you see. Si vas a la escuela, esto es lo único que verás. On this side Del otro lado, is the rich. tenemos a los ricos. So tonight, Así que esta noche, my job is to show you this side. lo que voy a hacer es mostrarles este otro lado. Most of you know this side. La mayoría de ustedes conocen bien este. That's why lesson number 1 in Rich Dad Poor Dad Por eso, la lección número 1 de Padre Rico, Padre Pobre, is the rich do not work for money. es que los ricos no trabajan por dinero. And that is very confusing for most people Y eso es algo muy confuso para la mayoría de la gente. because you're taught to go to school, Porque nos han enseñado a ir a la escuela, get a job, tener un empleo and work for money. y trabajar esperando el dinero. Tonight you're going to find out that working for money is one of the most dangerous things you can do. Esta noche ustedes descubrirán cómo trabajar por dinero es algo de lo más peligroso que pueden hacer. Because I'll give you a little bit of history. Porque yo les voy a contar un poco de la historia. The US dollar is the king dollar. El dólar de los Estados Unidos es un dólar que está en peligro. In 1971, President Nixon En 1971, el presidente Nixon took the dollar off the gold standard. retiró el dólar del patrón oro. Oro, Del patrón oro. oro e plata e real money. El oro y la plata son dinero de verdad. US dollar, paper, El dólar de los Estados Unidos es simple papel. worthless. No vale nada. Throughout history, A lo largo de la historia, every time a country printed money on paper, siempre que un país imprime el dinero en papel, the money went to its true value, el dinero alcanza su verdadero valor, zero. que es cero. US dollar is going to zero. Y el dólar de los Estados Unidos está llegando al cero. That's why there's so much violence and corruption in the world today. Por eso actualmente en el mundo hay tanta violencia y corrupción. People know something is wrong. Porque la gente sabe que algo está mal. And there are many reasons why there's so much chaos in the world. Y hay muchas razones por las que hay caos en el mundo. But a big reason is the US dollar is a corrupt currency. Pero una de las principales es porque el dólar de los Estados Unidos es una divisa corrompida. So that's why 20 years ago, Por eso hace 20 años, I wrote in Rich Dad Poor Dad, en el libro Padre Rico, Padre Pobre, yo escribí Padre Rico's lesson number 1, la lección número 1 del Padre Rico don't work for money. es no trabajar por dinero. So tonight, these people over here, De modo que esta noche, los que están aquí, they all work for this. todos trabajan por esto. On this side, Y de este lado, they work for assets. trabajan por activos. I don't need a paycheck. Ya no necesitas un cheque. So tonight, you'll be learning the other side of the coin. Esta noche ustedes conocerán el otro lado de la moneda. I will make it as simple as possible, Voy a hacerlo lo más sencillo posible, but it's not easy. pero no es fácil. So, Entonces, over here, aquí school. está la escuela. This side, different education. De este lado, una educación diferente, It's opposite. lo opuesto. So, first lesson, that's opposite. On this side. Entonces, la primera lección es lo opuesto a lo que hay de este lado. On this side,
You must make mistakes. De este lado tienes que cometer errores. The only way a human being learns is by making mistakes. La única forma en que el ser humano aprende es cometiendo errores. When you have a baby stand up and baby fall down, Cuando un bebé empieza a ponerse de pie y cae, that's how they'll learn to stand up. así es como aprende a poder ponerse de pie. But if a baby went to school Pero si el bebé aprendiera eso en la escuela and the baby goes like this y cuando hace esto and falls down, y cae, teacher goes, stupid, stupid, stupid. en la escuela le van a decir, tonto, You tonto, fall down. tonto, You make a reprobaste, cometiste un error. The child never learns to walk. Y el niño nunca aprenderá a caminar, Okay. ¿cierto? Next, the child gets on a bicycle. Siguiente paso, el niño aprende a andar en bicicleta. Fall down, fall down, fall Cae, down. cae, cae. And then one day the baby learns to ride forever. Y un día, ese mismo niño aprende a andar en bicicleta para toda la vida. You don't have to memorize how to ride a bicycle. Ya no tienes que memorizar cómo andar en bicicleta. You must make mistakes. Tienes que cometer errores. And what the school system teaches you is don't make mistakes. Y en el sistema educativo lo que nos enseñan es no cometas errores. You go to school, you make mistakes, they go pam, 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 you stupid. Si vas a la escuela y cometes errores, pum, pum, te golpean y eres un tonto. How many people were afraid of making mistakes in school? ¿Cuántos de ustedes en la escuela tenían miedo de cometer un error? Rich dad says you have to make mistakes. El padre rico dice, tienes que cometer errores. Poor dad said don't make mistakes. Mi padre pobre decía, no cometas errores. So if you go to school, you get a job, Así que si vas a la escuela y después tienes un empleo, you make a mistake, you get fired. cometes un error y te despiden. So what happens by the time you're 20, 25 years old, De modo que lo que ocurre es que cuando llegamos a los 22, 25 años, your learning has stopped. se ha detenido tu conocimiento You're afraid of making mistakes. porque tienes miedo de cometer errores You're in a job afraid of being fired. y tienes un empleo en el que tienes miedo de que te despidan. And you need that paycheck. Y además necesitas el cheque semanal. So you get more stupid. Entonces te haces cada vez más tonto The world goes past you. porque el mundo pasa corriendo frente a ti. Does that make sense to you? ¿Se entiende? ¿Está claro? Very good. Muy bien. Very smart group here. Qué grupo tan inteligente. So tonight I will be talking to you about how you can make mistakes Así que esta noche yo les voy a hablar de cómo pueden cometer errores without losing money. sin perder dinero. Because the way I learned to be rich Porque la forma en que yo aprendí a ser rico was playing Monopoly. era jugando Monopoly. How many ever played Monopoly? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han jugado Monopoly? Very good. So my rich dad said to me, Sí. Mi padre rico me dijo, you make your mistakes playing Monopoly. comete los errores jugando Monopoly. Make mistake, 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 Comete mistake, mistake. un error tras otro, tras otro, tras otro. And you make mistakes with playing money. Y comete los errores con dinero de juguete. So today I play Monopoly in real life. Y ahora juego Monopoly en la vida real. I have about 6,000 houses. Tengo alrededor de 6,000 casas, 4 hotels, varios hoteles, oil wells, pozos petroleros, and companies. compañías, All I do is I play Monopoly in real life. y lo único que hago es seguir jugando Monopoly en la vida real. And what school tells you, get a job and work for me. Y lo que la escuela nos enseñan es, consigue un empleo y trabaja para mí. I don't want you working for me. Y yo no quiero que ninguno de ustedes trabaje para mí. I want you to go out there and be entrepreneurs and create more jobs. Quiero que salgan, que trabajen como emprendedores y que generen empleos. Because that's what your government needs. Porque eso es lo que necesita el gobierno. Your government needs more entrepreneurs who create jobs. El gobierno necesita más emprendedores que creen empleos. But the problem is most government employees Pero el problema es que la mayoría de los empleados del gobierno are like my poor dad.
son como mi padre pobre. Most school teachers are like my poor dad. La mayoría de los maestros de escuela son como mi padre pobre, They don't know how to create jobs. que no saben cómo crear nuevos empleos. In this recent election in America, En las elecciones recientes en los Estados Unidos, you have Obama, teníamos a Obama, employee. empleado, You have Trump, teníamos entrepreneur. a Trump,